Vamos a ver el tema 1.1 que se llama sentido de la congruencia de dos figuras. Antes que todo veamos lo que me dice en la letra P. De los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Puede voltearlos al sobreponer, quiere decir que usted lo puede girar, ¿verdad? Puede girar ese triangulito, el número 1, para que lograr ver si puede o no puede quedar exactamente igual con el otro que lo está sobreponiendo. La palabra sobreponer significa que usted lo va a poner uno sobre otro, ¿verdad? Veamos lo que dice aquí. Dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Ejemplo, AB, el segmento AB es igual al CB. Si puede ver, aquí no tenemos medida, ¿verdad? Pero nos guiamos por estos cuadraditos. Exactamente los dos ocupan 2 cuadrados, por lo tanto, tienen la misma medida. Luego dice, dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, el ángulo F es igual al ángulo H. Y eso está más que visto, ¿verdad? Si puede ver, los dos ángulos tienen exactamente la misma medida, por lo tanto son iguales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que dos figuras van a ser congruentes, congruentes entre sí, si exactamente quedan iguales al sobreponerlos y las medidas son exactamente iguales tanto como de los lados como de los ángulos. Veamos entonces, al sobreponerlo en la letra S dice, al recortar el triángulo 1 y sobreponerlo uno a uno se tiene que únicamente coincide con todos sus lados y ángulos con el triángulo 3 y 5. Este ángulo de aquí usted lo tenía que colocar sobre los otros 4 ángulos que están ahí. En este caso dice ahí que lo recortaron y lo iban colocando. Si usted puede ver en el triángulo 2, aunque usted lo hubiese girado, porque dice ahí puede girarlo, ¿verdad? Aunque usted lo hubiese girado, no va a quedar exactamente igual. Veamos en el triángulo 3, ahí sí queda exactamente todos sus lados iguales y sus ángulos, aunque no podamos ver un valor, pero como recuerden que tienen la misma abertura, podemos decir que son iguales, ¿verdad? Y en el ángulo 4, en el triángulo 4 tampoco quedan igual, por lo tanto no es congruente. En el ángulo 5, si usted puede ver, lo que hicieron es girar el triángulo 1, por lo tanto quedó exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente donde usted ve que tienen las mismas medidas, ahí es donde hay una congruencia de lados y de ángulos. Veamos lo que dice en la letra C. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas si es necesario se llaman congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. Oiga bien, correspondientes le vamos a llamar a los vértices, a los lados y a los ángulos que coinciden con la otra figura en la que usted está sobreponiendo, ¿verdad? A los elementos correspondientes de una figura también se le llama homólogos. Ahora veamos en la letra E, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Correspondientes significa que van a ser iguales, ¿verdad? Entre ellos. Vaya, veamos aquí los vértices. Primero vámonos con los vértices. Recuerde que los vértices es donde se unen los lados o las esquinitas de cada triángulo, ¿verdad? En este caso, este triángulo, bueno, los dos tienen 3 vértices cada uno. Son las esquinitas, ¿verdad? Donde se unen los lados. El vértice A, B, C, vértice D, E y F. ¿Quiénes son correspondientes entre sí? Los que son iguales, vean. El vértice A con el D, son iguales, son correspondientes. Luego el B con el E son correspondientes y el C con el F. Los lados correspondientes serían lados. Vamos a hablar de lados ahora, vean. Los lados recuerden que tienen que tener la misma medida. Si usted sobrepone este encima de este, si lo coloca encima, los ángulos que van a quedar exactamente iguales o que van a casar, por decirlo así, van a ser el ángulo AB, que es este de aquí, con el ángulo DE. Esos son correspondientes. Luego serían el ángulo DE, DF, con el ángulo AC. Son correspondientes. Y de último el ángulo BC con el ángulo EF, ¿verdad? Si yo lo dije al revés, no lo dije en el orden que lo debía decir, pero no importa, ahí podemos ver quiénes son los que son correspondientes.
Y los ángulos correspondientes serían, los ángulos recuerden que son los que están dentro, ¿verdad? Los ángulos serían el ángulo A con el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E, el ángulo C con el ángulo F, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al recordar que si nosotros los sobreponemos o lo imaginamos que los estamos colocando uno sobre otro, van a casar y van a quedar exactamente iguales. Ahora en el lapicito les dice, los siguientes triángulos son congruentes. Compáralos e identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Ahí ya le está diciendo que ellos son congruentes, por lo tanto, ya le está diciendo que son iguales esos triángulos. Lo que usted va a hacer es, en su mente, gire estos triángulos y trate de colocarlos uno sobre otro, girándolos para que queden exactamente iguales. Ya al girarlos, usted ya va a poder ver qué lado con qué lado es correspondiente, qué vértice con qué vértice y qué ángulo con qué ángulo. Y eso sería todo lo que tendría que hacer en este tema.